Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a su espacio Nosotras en la Política. Ya saben que siempre nos esforzamos por traerles temas de interés y pues el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña es maestro Carlos Fabián Aguirre Marín. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres y también tiene una maestría en Juicios Orales y Derecho por la Universidad de Insurgentes, así como un diplomado en Derechos Humanos por la Cámara de Diputados. Él ha desempeñado distintos cargos, fue asesor en la Cámara de Diputados y Senadores, obviamente en temas educativos, que es su expertise, así como secretario técnico de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Además, es fundador de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en el Estado de México y también fue responsable de la coordinación de la Mesa de Educación en el Parlamento Ciudadano en el Estado de México. También coordinador nacional de la Mesa de Educación de Misión Rescate México y coordinador de la iniciativa Suma por México. También es conferencista y tallerista en temas educativos, jurídicos, derechos humanos y familia. Es también autor de un libro que se llama El Juicio del Mesías y pues actualmente es el director general de la Alianza de Maestros AC. Y pues, ¿por qué nos interesa hablar de educación? Pues porque es algo medular para el desarrollo pues de todas las sociedades, ¿no? ¿Y cómo estamos en ese tema en el Estado de México, maestro? ¿Cómo estamos? Sí. Pues mira, yo creo que como todos los estados, como diría por ahí un amigo, con luces y sombras, con situaciones de crisis, pero también con alto grado de esperanza y de oportunidades. Y yo creo que ese es el punto medular que en la educación debemos ubicar, ¿no? Las grandes oportunidades que a pesar de las condiciones que pudiéramos tener, se pueden generar y tenemos que aprovechar. Muy bien, Pati. ¿Cuál sería el principal problema en el Estado de México educativo? Mira, yo creo que hay varios, ¿no? Sin duda. Yo solamente abonaría aquí 3. Primera, sin duda, un tema de violencia que vivimos de manera reiterada en el ámbito educativo y dentro de la comunidad educativa. La violencia desarrollada, presentada en sus diversos matices, desde el bullying entre pares, entre alumnos, como también desafortunadamente a veces de maestro a alumnos, ahora también ya se estila de alumnos a maestros, ¿no? O el reflejo de la violencia que se vive en la casa y que se pone de ejemplo como tal dentro del salón, ¿no? Otro problema que tenemos es sin duda la deserción escolar. Cada que un niño sale del aula es una oportunidad para aquellos grupos que hacen el mal, para poderlos cooptar y sumarlos a sus filas, ¿no? Es un problema que tenemos que poner atención. Y por último, creo que necesitamos que los niños aprendan. O sea, hoy en día podemos mencionar diversas encuestas, diversos estudios, pero en el Estado de México y en otras entidades federativas, el tema del desarrollo del aprendizaje está quedando a deber, ¿no? Y necesitamos impulsar, y es una gran oportunidad para que nuestros chicos aprendan y aprendan bien. Irma. Maestro, ahora han anunciado que tuvo una baja el presupuesto a la educación. ¿Cómo nos afecta y lo que tenemos, a qué va dedicado? Bien, fíjate que te contesto, en la iniciativa que hace un momento comentábamos que tenemos de Suma por México, que es un grupo de distintas asociaciones que nos hemos dedicado al tema educativo. Fíjate que hicimos una rueda de prensa en donde resaltábamos que primero el secretario de Educación anunciaba con bombo y platillo que el presupuesto tendría un aumento del 3.5%, pero que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el 3.5% no es suficiente, toda vez que hay que cubrir grandes necesidades de infraestructura, de desarrollo tecnológico y demás dentro del ámbito educativo, ¿no? Y que desafortunadamente ese 3.5, casi más del 70%, sí va a ir destinado al tema de programas de becas, desafortunadamente. Nosotros hacíamos
en una propuesta hacia el Ejecutivo, que en este caso el presupuesto educativo mínimo debió haber sido de entre el 5.5 y el 6%, para que el 3.5 que estaba considerando este gran bloque de becas, también pudiéramos considerar el tema de infraestructura, el tema de otro tipo también de necesidades que se necesitan dentro de la educación. Voy a poner 2 ejemplos muy simples. Escuelas que no tienen baños completos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense un baño que los chicos cuando entran no tienen puertas. Entonces, el hecho de que su intimidad sea ventilada, pues claro que a nadie le es agradable, ¿no? Por ejemplo, baños en donde, me duele decirlo, pero no hay tazas, por ejemplo. O escuelas en donde están pensando en el internet, pero no hay luz. Entonces, imaginémonos, ¿no? O sea, necesitamos un presupuesto digno, suficiente, para poder hacer frente a estas necesidades en la educación. Maestro, sobre esto que está mencionando, ¿cuál será la calidad de la educación en México? ¿Hay calidad? ¿Se capacitan realmente los maestros? ¿Los jóvenes para dónde van? Porque ahorita están como muy dispersos. Fíjate que, así como ahorita le comentábamos acerca de esta problemática, la urgente necesidad de que los niños aprendan. Pero aquí déjame resaltarte algo importante. Sí hay maestros que están plenamente preocupados porque los chicos aprendan y hacen maravillas. Hay muchos maestros que verdaderamente, sacando sus fuerzas, sacando su dinero, con creatividad, con ingenio, generan procesos de enseñanza-aprendizaje en donde los chicos verdaderamente pueden generar estos grandes momentos en que pueden crecer en el conocimiento. Que nos hace falta, sin duda, un presupuesto que permita abonar a la capacitación de los maestros, sin duda. Hay muchos maestros que le han puesto alma, vida y corazón para que los chicos aprendan. Y claro, podemos mejorar. Digo, la prueba PISA nos ha arrojado, imagínense, alrededor de 130 países, por ahí en el lugar 109, 110, de tan atrasado, ¿no? que estamos. Pero con todo y eso, existen maestros de que le ponen alma, que le ponen ganas, que le ponen un gran interés porque sus alumnos aprendan. Y yo estoy convencido que lo que necesitamos es apoyar a esos maestros. ¿Y hay voluntad de los jóvenes? Hay mucha voluntad. Claro, estas generaciones, hay que entender algo, son distintas. Esta generación, por ejemplo, viene totalmente tecnificada. Y si queremos enseñar como hace 40 años, en chicos actuales, vamos a tener un serio problema. Necesitamos ubicar con nuevas estrategias, pero sobre todo, sin olvidarnos del punto de fondo, de la formación integral del ser humano. Voy a poner un ejemplo. En nuestros nuevos planes se habla del impulso de la comunidad. Sí, no está mal, pero antes hay que dar un pasito hacia atrás y pensar que la educación parte de poner a la persona en el centro. Es decir, lo importante es el alumno en su persona y en su formación íntegra, ¿sí? Espiritual, formativa, académica, en sus valores, en su persona, en su dignidad, ¿no? Todo eso complemento para posteriormente poder construir comunidad. Si no partimos del eje de la persona, la comunidad no se puede lograr. Maestro, la educación en México nunca ha estado pues muy bien, que digamos, pero vino la pandemia y yo he visto generaciones de chicos que se pasaron pues esos 2 años de primaria para pasar a secundaria que no saben ni leer ni escribir. Entonces, la pandemia trajo un retroceso mayor, ¿no? Mira, sí, sin duda, porque a todos nos agarró con un marco de sorpresa. Y déjame decirte algo. Yo creo que la pandemia es el mejor ejemplo en el cual, cuando se da la combinación directivos, maestros, padres de familia, se puede sacar adelante el ciclo escolar. No vamos a negar de que la condición de la pandemia complicó muchas cosas. Imagínate, la casa se volvió a la escuela, ¿no? Y en la sala tenías al alumno de 2º grado junto con su hermano que estaba en 5º, y la cocina se volvió el 1º de secundaria, etcétera, ¿no?
Y con todo eso, maestros que no estaban preparados para agarrar el tema digital, le entraron. Padres de familia que tenían que estar surfeando entre la casa y la escuela y demás, sacaron adelante el ciclo escolar. Yo creo que sin duda la pandemia, sí, claro, nos provocó un retraso, pero también nos demostró que cuando existe este triángulo virtuoso, insisto, entre la autoridad, entre los maestros y los padres de familia, podemos sacar adelante a los chicos, ¿no? Podemos sacar adelante la educación. Irma. ¿Qué podríamos decir de los libros de texto, maestro? Hubo mucha controversia por los temas que se trataron, maltratados y en fin. ¿Esto no ha influido en la educación de los chicos? Fíjate que yo creo que ante la, como bien dices, ante la gran controversia que se dio por los libros de texto, hay que resaltar algo. Ante esta incertidumbre de que si ocuparlos o no ocuparlos, si tenían contenidos o no tenían contenidos de tal o cual referencia, fíjate que yo resaltaría sobre todo que el maestro se preocupó porque el chico aprendiera. Esa fue su mayor preocupación. Y entre esta disonancia del libro de texto, ¿qué fue lo que hizo el maestro? Ocupar su experiencia para sacar adelante los temas medulares, los temas que iban a hacer que el chico aprendiera y no perdiera el ciclo escolar. Nosotros, como Alianza de Maestros, junto con otras instituciones, apoyamos a estos maestros con una serie de guías que, basándonos en cuestiones de ubicar los temas primordiales y con la experiencia del maestro, se pudo hacer un binomio interesante para que en este caso las clases fluyeran, los temas importantes llegaran a los alumnos y no se perdiera el ciclo escolar con todo y esta controversia que se dio alrededor de los libros de texto. Ahora sí que retomando, la preocupación de la educación ha meritado de que los maestros inviertan y quieran invertirse bien en favor de los alumnos. Y bueno, maestro, ¿qué opinión le merece las iniciativas que han surgido sobre pues que no reprueben a los alumnos aunque no tengan las condiciones para aprobar en ciertos grados y darles como manga ancha y pues que continúen grado por grado? Mira, aprobando. Yo creo que ese tipo de iniciativas, cuando solamente se avientan, por así decirlo, en un ánimo de que mira, es que puedes generar cierto problema en el alumno, ¿no? De autoestima, bla, 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 creo que se está perdiendo el foco. A ver, educar sin duda es un acto de formar al alumno, ¿no? Está bien, no lo quieres reprobar, si no le quieres poner un 5, bueno, consideremos otros elementos importantes. Voy a poner un ejemplo. Habrá chicos que a lo mejor digan, alcanzar un 8 es wow, ¿no? Súper complicado para ellos, ¿no? Pero si yo como maestro veo que es un alumno que se está esforzando, que está poniéndole ganas, que participa, que con todo y ciertas limitaciones ahí quiere salir adelante, pues claro que digo, hombre, hay que motivarlo, hay que impulsarlo, ¿no? Que vea que su esfuerzo está siendo recompensado. Pero si yo lo que observo es que no hay voluntad, que no hay deseo, y solamente quiero ponerle un 6, le estoy haciendo más daño. Porque aquí el punto es, bueno, ¿por qué no existe motivación? ¿Por qué no existe interés? ¿Por qué ese niño de alguna manera rehuye o rechaza el planteamiento de quererlo formar mejor como persona? Y a lo mejor ahí es en donde habría que hacer un acto de interés para con el alumno. Yo te voy a decir algo. Yo me he encontrado alumnos que primero ha sido necesario amarlos y posteriormente de amarlos aprenden. Pero si yo lo único que quiero es un niño 10, no importando las circunstancias, y que me dé el 10, estoy mal. Porque aún ese niño 10 no va a tener el fundamento medular de lo que implica la educación. ¿A qué me refiero? Educación, educar, viene de la palabra en latín educare, que quiere decir sacar lo mejor de dentro. Entonces, educamos para sacar la mejor versión del alumno.
además de sus conocimientos. Pero si no estoy haciendo eso, como yo les he dicho, por ejemplo, a los luego alumnos de Derecho, ¿no? Que me ha tocado en ocasiones darles clase. ¿De qué te sirve ser un abogado de 10 si el día de mañana vas a estar apoyando a los que están haciendo el mal y le están haciendo el mal a la sociedad? Eso no es sacar lo mejor de ti. Al contrario, ¿no? Entonces, creo yo que precisamente, si no queremos reprobar, bueno, busquemos condiciones, busquemos elementos para no reprobar, pero que sean de fondo, no de forma. No porque ahí en un documentito me aparezca 66666, pues no. Sino que me aparezca un referente en el cual estoy convencido que ese chico está creciendo, se está mejorando, se está educando. Maestro, ¿conoce usted cuál es la deserción escolar en el Estado de México primero y hay cifras de reprobación de alumnos? Fíjate que el problema que se ha ido generando es que como estamos careciendo de un sistema de evaluación, ¿no? En este caso, bueno, pues el Mejor Edu, ustedes ya lo saben, que le acaban de dar las gracias en el mes pasado, ¿no? Entonces, en el momento de no tener un instrumento de evaluación, este tipo de cosas, claro que se nos van complicando. Mira, te pondría un ejemplo que para mí ha sido muy simbólico, a nivel de preparatoria. Nada más para que veamos cómo va el flujo de participación o de estancia en la escuela. Del primer semestre al segundo semestre, a nivel de preparatoria, los chicos se salen en un 40%. Ya sea porque no les gustó el sistema, no les gustó el tipo de carrera que ahí estaba, etc. Claro, se van a otras escuelas, pero nada más para darnos un referente importante, ¿no? A nivel de secundaria, se hablaba de poco más como del 30%, que esa cifra sí está un poquito más complicada, porque imagínate, ¿no? En ese sentido. Entonces, y desafortunadamente, chicos que empiezan la primaria o el preescolar hasta la universidad, se habla que en promedio estamos arriba apenas del 10%. Entonces imagínate, ¿no? O sea, de todo un universo de estudiantes que inician su carrera, bueno, ahora sí que su trayectoria escolar, solamente un poco más arriba del 10% alcanza. Y ya ni se diga a nivel de maestría o doctorado, o sea. ¿Y las cuestiones económicas influyen en la deserción? Mira, sí influyen a veces, pero también yo creo que más bien dicho es que necesitamos aquí fortalecer mucho la labor de los padres de familia para que los padres de familia puedan decir qué tipo de hijo quieren dentro de la escuela, ¿no? Y sobre todo, necesitamos hacer una modificación de apostarle a la educación de manera cultural. Las familias prefieren un buen carro que una buena universidad para los hijos. Ahí ya te va diciendo mucho, ¿no? En ese sentido. Alguien por ahí me decía, oye, es que pues en una encuesta salía que los padres de familia, con tal de que sus hijos tuvieran una carrera, son felices, no importando si es de calidad o no. Pues sí, porque para unas familias, el que un hijo sea ya licenciado, o sea, un gran logro, ¿no? Pero aquí el problema es que, insisto, como no hay esta visión de precisamente de apostar la educación y apostar a una educación de calidad, pues ahora sí que si me voy a unas escuelas patito, por así decirlo, digo sin demeritar, claro, pero dicen, bueno, pues con esas me doy bien servido y ya, ¿no? Pero no se dan cuenta que a la hora del desarrollo profesional que viene, van a encontrar toda una serie de complicaciones. Maestro, ¿de la deserción son más mujeres u hombres? ¿Y qué porcentaje? Fíjate que actualmente se ha ido invirtiendo de una manera interesante. Antes las mujeres no tenían el acceso. Hoy en día las que menos dejan la escuela son las mujeres y son los chicos en un determinado momento los que más la dejan. Pero ojo, desafortunadamente hay todavía hay una visión cultural
en que las mujeres muchas veces son sacrificadas para que no estudien y se dediquen a otras cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pero sí hay que reconocer incluso que de las que llegan a tener mejores promedios son las mujeres. Pero, fíjate nada más que curioso, ¿no? A nivel de preparatoria y de universidad, si bien es cierto que las mujeres pueden llegar a ser las mejores en cuestión como estudiantes, también son las más propensas, por ejemplo, al alcohol. Entonces, entonces son de esos detalles que hoy en día hay que irlos teniendo muy claros. Bien, maestro, hay por ahí ya entre los estudiosos de la educación que dicen que la educación va a caminar a que desaparezcan las universidades. En México yo lo veo muy lejano, pero usted que es el experto, díganos. Mira, ¿eso qué es? yo creo que existe una gran tentación, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, ahora que se da el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y que dicen, es que con la inteligencia artificial van a desaparecer los maestros, ¿no? No sé si han escuchado este comentario. Bueno. Y los periodistas también. Y los periodistas, imagínate, ¿no? Bueno, mira, pero hay un pequeño detalle, y esto yo lo he estado resaltando, porque además, y lo voy a decir con mucho respeto, hoy en día todo mundo te quiere vender, ¿no? Que el programa, que la plataforma de inteligencia artificial, y que con esto vas a cambiar la educación. Momento, a ver. Es una plataforma, es un instrumento, nada más. Es una plataforma que se alimenta de información y que determinados algoritmos le permiten ir generando una serie de elementos que tú le pides y que en automático la inteligencia artificial se lo da. Pero la inteligencia artificial no forma. De entrada. No está cumpliendo el fin de la educación que comentaba. Por un lado, yo hasta ahorita no he encontrado un solo programa que me diga, mira, con este vas a desarrollar la voluntad del alumno y el alumno se va a transformar de tal manera. No lo he visto y no creo que exista. ¿No? ¿Por qué razón? Porque el maestro al convertirse en un educador, en un formador, trasciende hacia el tema de la visión de la dignidad de la persona. Y la inteligencia artificial no te hace nada de eso. Él te puede presentar el mejor plan de formación del alumno. ¿Quién lo opera? Ahora, fíjense, y ahora sí que, bueno, voy a poner el ejemplo. Recuerdo que en una película, cuando, no digo el nombre de la película para no meter gol, pero era, decían en la escena, un accidente en donde cae el papá y el hijo. Y se mete a rescatarlo un robot de inteligencia artificial. Y al que rescata es al padre. Y entonces, cuando el padre cuestiona al androide y le dice, ¿por qué me rescataste a mí? El androide dice, pues porque al momento de analizar el grado de supervivencia, tú eras el que tenía mayor posibilidad que tu hijo. Cuando en un salvavidas, seguramente quien hubiera optado sería por el hijo, claro, por el menor, ¿no? Si la inteligencia artificial y ese tipo de cosas van a operar de que, a ver, mi análisis lógico me dice que si llenas esto, tienes 10. Si no lo llenas, tienes 5, por lo tanto, estás pelas. Llegaste 4, estás pelas. Oye, pero es que mi esfuerzo y que no es que... Con la pena, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Digo, uno como maestro, de repente te enfrentas con el alumno y el alumno te dice, oiga, fíjese que llevo 2 noches sumamente complicado. ¿Por qué? Porque tuve una enfermedad del estómago, bla, bla, me complicó, bla, 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 ¿no? Entonces, a la hora de mi examen, bueno, pues maestro, esto es lo que le puedo alcanzar a hacer. Y el maestro evalúa y toma otra determinación, ¿sí me explico? En un caso de plataforma de inteligencia artificial bruta, con la pena, si te hayas desangrado, pues tu bronca, ¿no? A mí me tienes que dar un resultado, no lo tienes, estás fuera. Bien, Pati. ¿Sí? ¿Qué problemas ve usted en la educación en este momento, maestro? ¿Qué problemas tenemos? Mira, yo creo que el gran reto de la educación es que necesitamos, y aquí espero tratarme de dar a entender, necesitamos hacer que la educación
como ya lo dije, que saque lo mejor de los alumnos, pero sobre todo que la educación se vuelva en un motor de esperanza. Hoy en día, fíjate, recuerdo haber visto una encuesta sobre estas nuevas generaciones, la generación alfa que hoy le conoce. Fíjate, un elemento que se le marca a esta generación es que tiene un serio problema para entender la felicidad. Y nosotros necesitamos, sí, que el chico crezca académicamente, pero también que crezca en sus valores, en su personalidad y en el valor de su gran trascendencia humana. La educación tiene que ser humanista con sentido trascendente, y hacia allá necesitamos enfocarla. Claro, profesionistas de alto nivel, pero también con gran valor humano, en ese sentido, ¿no? Decía por ahí un documento, ¿no? Educar es un acto de esperanza, ¿sí? El maestro necesita, hoy en día, reforzar este esquema que les digo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día los niños de 10 años se quieren suicidar. Acabamos de tener la noticia, ¿no? ¿No? O sea, no es posible que un niño de 10 años esté empezando a suicidarse. Cuando la educación lo que nos debería de dar es esperanza, ¿no? De decir, oye, es para adelante, ¿no? Puedo, claro que tengo que caminar, claro que tengo que construir, claro que tengo que ser mejor, en ese sentido. Entonces, claro, tenemos retos académicos, pero el reto mayor es cómo hacemos que esta educación también se vuelva un motor de transformación de este país, ¿no? Y que influya, que dé esperanza. Maestro, ¿y no tendría que haber un punto de inflexión, de quiebre drástico? Porque yo veo ir y venir gobiernos y plantean su política educativa, pero no se ven avances sólidos. Yo así lo percibo, ¿no? Y no hablo nada más del nivel educativo, sino de esto que usted refiere, ¿no? De que seamos una sociedad mejor. Al contrario, yo veo que la sociedad cada vez está más descompuesta. Habemos menos mejores personas, digo yo. Mira, yo te diría, voy a utilizar la frase de un gran filósofo, ¿no? Incluso teólogo. Decía, el mal, por más ruido que haga, se devorará a sí mismo. Existimos muchas instituciones que estamos tratando de generar, más bien que mal. ¿Cuál es el tema? Tú prendes la televisión y ¿qué te sacan? Que el balaceado, que el de la droga, que ¿no? Y todo esto se vuelve una gran bola de nieve de difusión de noticias malas. Pero yo te haría la pregunta. Yo todavía observo que existen niños que son capaces de decirle, Señor, se le cayó su cartera. Conozco y he visto padres de familia que dicen, oye, acá el amigo no tiene que comer, ahí le compartimos. He visto maestros que han transformado la vida de muchos alumnos, de que verdaderamente estaban en una condición de nada y que hoy son grandes hombres y mujeres que dicen gracias a él. El bien, creo que necesitamos hacer que haga más ruido. Necesitamos educarnos en una ciudadanía, ¿no?, que nos permita ser, además de buenos profesionistas, hombres y mujeres buenos. Y eso es lo que nos tiene que arrojar la educación. Y conozco muchos maestros que se han dedicado por más de 40, 50 años a hacer eso. Insisto, desafortunadamente lo malo hace mucho ruido. Y lo bueno se multiplica. Se multiplica. Tenemos que también cacaretearlo. Oye, tal situación, ¿no? Tal cosa, ¿no? O sea, incluso, bueno, yo no sé si ustedes han visto, a mí en lo particular me llena mucho de esperanza cuando veo un video en donde unos niños con síndrome de Down están en una carrera, no sé si lo han visto. Están compitiendo, salen todos corriendo y uno de ellos se cae. Uno de ellos voltea, se espera, va y lo apoya y los demás se regresan, se toman de la mano y terminan juntos. Eso habla de educar, de sembrar valores, de sembrar perspectivas distintas, ¿no?, del valor del ser humano. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero insisto, el mal hace más ruido.
Y los buenos necesitamos también hacer mucho ruido porque sí existen actos de educación que trascienden en las personas. O sea que la educación no solamente es tener los mejores planes de estudio. Tener los mejores planes de estudio, formar hombres y mujeres de bien y generar comunidades educativas para bien. Muy bien. Y Maestro educar en la ciudadanía. Fabián, desafortunadamente se nos va terminando el tiempo, pero ha sido por demás interesante la plática. No sé si quisiera cerrar con algún mensaje final, maestro. Pues mira, yo creo que es un buen momento, insisto, primero para agradecer a muchas mujeres, ahora sí estoy en un programa de mujeres, agradecer a muchas mujeres que se han metido en construir este educhare en sus hijos queridos, en muchas maestras que han transformado la vida de hombres y mujeres para hacerlos hombres buenos, ¿no? En ese sentido. Quiero agradecer a la mamá que se la pasa todos los días tratando de sacar el sustento y sacando adelante a los hijos en ese sentido. Y le quiero pedir a todas estas mujeres que nos están viendo, ¿sí?, de la profesión que sean en donde están, por favor, sigamos construyendo familias educadoras de una gran ciudadanía. Ustedes son el corazón de la educación. Las necesitamos. Por favor, sean parte de este proceso transformador y esperanzador de la educación. Gracias a cada una de ustedes. Pues con este emotivo mensaje cerramos nuestro podcast de hoy y agradecemos mucho al maestro Carlos Fabián Aguirre Marín, que es el director general de la Alianza por Maestros. Muchas gracias por su atención, de maestros. Y también le damos las gracias a nuestros amigos del Hotel y Cristal que nos permiten aquí sus instalaciones para poderles llevar a ustedes el podcast Nosotras en la Política. Gracias y hasta la próxima.